Voy a empezar a grabar. Ya está. Muy bien. Buenas tardes con todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. ¿Me pueden decir de qué tema abordamos o qué tema tratamos? Del sujeto, predicado y pronombre. Ya. Modificador directo, modificador indirecto, núcleo del sujeto. Los pronombres. Ya, muy bien. Ya, excelente. Muy bien. Nosotros hemos tocado el tema de la estructura del sujeto, ¿cierto? Y hemos visto los diferentes elementos que lo conforman, ¿cierto? Tenemos al núcleo del sujeto, tenemos a los modificadores y tenemos a la aposición. A ver, el núcleo del sujeto, ¿qué función cumple? ¿O quiénes lo pueden desempeñar? ¿Quiénes pueden cumplir la función de núcleo del sujeto, chicos? Solamente hay dos tipos de palabras que pueden cumplir la función de núcleo del sujeto. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda, chicos? Chicos, ¿quién me podría decir que recuerda quiénes cumplen la función de núcleo del sujeto? A ver, Lisette Alberca. Dígame, profe. Lisette, ¿qué tipo de palabras desempeña núcleo del sujeto? Cumplen la función del núcleo del sujeto. Me olvidé completo. Estamos repasando, ¿ah? María Jesús. ¿Él, quién y quién es? Del sujeto desempeña al sustantivo. Ya, el sustantivo y quién más. El sustantivo y qué más, chicos. Cállate, profe, el predicado. Modificador directo. No. El predicado es otra forma, ¿ya? A ver, cuando yo les expliqué la semana pasada, se les decía que para que cumpla la función el núcleo es el principal del ¿dime? sujeto, es decir, es la persona, animal o cosa de quien se indica una acción. Ya, ese es el núcleo del sujeto que cumple la función de sustantivo, ¿cierto? Ya su compañera Alice nos dijo que el sustantivo puede ser parte del núcleo del sujeto o va a ser desempeñado y va a formar el núcleo del sujeto. Pero hay otra palabra que también cumple la función de núcleo del sujeto. Por ejemplo, yo digo, Mariana come muchos plátanos.
Pero si yo no quiero decir que Mariana, el nombre específicamente Mariana, ¿cuál sería, con qué palabra yo reemplazo? ¿Con qué palabra reemplazo en vez de decir Mariana, cómo diría? Si yo no quiero mencionar... Ellas, con palabra ellas. Ella. ¿Y ella qué tipo de palabra es? Artículo. ¿Mm? Ella, ¿qué tipo de palabra es? Palabra artículo mismo. No, es un pronombre. Entonces, ¿quiénes pueden cumplir la función de núcleo del sujeto? Los sustantivos y los pronombres. Cumplen la función de núcleo del sujeto. Ahora, los modificadores directos, ¿por quiénes son desempeñados? ¿O cómo yo sé que una palabra es modificador directo? ¿Mm? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Los modificadores directos, ¿por qué tipo de palabra están desempeñados? Chicos, el modificador directo, ¿por qué tipo de palabra están desempeñados? Enil Francisca. Enil Francisca. Sí, Miss. Enil, ¿por qué tipo de palabras está desempeñado el modificador directo? Miss, por el número, género y forma. No. Tipo de palabra. Por ejemplo, yo digo, Juanita tiene un vestido hermoso. Ahí, ¿cuál cumple la función de modificador directo? O Juanita hermosa compra muchos vestidos, por ejemplo. ¿Mm? ¿Cuál cumple la función de modificador directo? Primero, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Lisette. Profe, En Juanita, hermosa, compra muchos vestidos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? compra. ¿Mm? Acabamos de decir que ¿quién cumple la función de núcleo del sujeto? Juanita. El sustantivo o el pronombre nada más, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cuál es el sustantivo? Digo, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Juanita. Juanita. Y hermosa, ¿qué tipo de palabra es? Hermoso. Modificador directo. Ya, ¿por qué? ¿Qué tipo de palabra es?
¿Qué tipo de palabra es hermosa? ¿Qué estoy haciendo yo? Por ejemplo, si yo digo Lisette hermosa, ¿qué estoy haciendo? Es el núcleo del sujeto. No. Hermosa, ¿qué es? Cuando yo te digo que tú eres hermosa, ¿qué estoy haciendo? Te estoy calificando, ¿cierto? Porque no es ¿qué es lo que yo hago? Yo digo Lisette hermosa, Lisette inteligente, Lisette responsable. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calificándote a ti. Entonces, si te estoy calificando, ¿qué tipo de palabra es? Es un adjetivo, porque los adjetivos califican al sustantivo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes cumplen la función de núcleo de modificador directo? Los adjetivos, que son aquellos que no van a llevar ningún enlace, mientras que los modificadores indirectos sí llevan enlaces. Entonces, veo que no me están practicando, chicos. Ay, para que se les quede no es simplemente atender la clase, es también practicarla, ¿ya? Y son preguntas sumamente fáciles. Ya, a ver, vamos a empezar con un nuevo tema que es referente a la acentuación. ¿Qué querrá decir, chicos? ¿Qué será acentuación? ¿O a qué hacemos referencia? La mayor fuerza de voz. Ya, cuando yo voy a identificar qué palabra tiene la mayor o menor fuerza de voz. Esa es la separación de los dos tipos de sílabas según su tonalidad, ¿cierto? Aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y aquella sílaba que tiene la menor fuerza de voz. La sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿cómo se le conoce? ¿Alguien recuerda? Acento prosódico. No. Ahorita todavía no llegamos a los tipos de acento. La sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿cómo se le denomina? Sílaba tónica. ¿Ya? Sílaba tónica. La sílaba tónica es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y la sílaba átona, ¿qué será? ¿Cómo se le denomina a la que tiene la menor fuerza de voz? Átona. Átona, ¿ya? Entonces, yo primero debo de identificar el tipo de sílaba, ¿cierto? La que tiene la mayor fuerza de voz es sílaba tónica y la que tiene menor fuerza de voz es la sílaba átona, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Se recordaron? Chicos. ¿Se recordaron? Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de sílabas en su tonalidad? Tónica y átona. Tónica y átona. Al final de la clase les voy a volver a preguntar, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la acentuación, debemos de relacionarlo mucho con ello. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar al momento de identificar qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz y qué no, a cuál o qué tipo de acento van a tener, ¿ya? Conocemos como la acentuación donde
es aquella que va a tener la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de un grupo fónico. ¿Qué quiere decir? De un grupo de palabras o de una palabra. Ahí tenemos dos tipos de acento, acento prosódico y acento ortográfico. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de acentos? En que el acento prosódico es aquel tipo de acento que solamente tiene la mayor fuerza de voz. Mejor dicho, que solamente tiene sílaba tónica, ¿ya? Solamente va a tener una sílaba que va a tener mayor énfasis, pero que no va a llevar lo que conocemos como la tilde. No lleva tilde aquellas palabras que tienen acento. Y el acento ortográfico sí es aquella palabra que va a tener mayor fuerza, pero la particularidad de este tipo de palabras es que sí va a llevar esa marca gráfica que nosotros le colocamos a algunas palabras. En eso sí diferencia. Acento prosódico tiene mayor fuerza de voz una de sus sílabas, pero no lleva la marca gráfica que se denomina tilde, mientras que el acento ortográfico sí, por eso se le denomina ortográfico, porque tiene esa marca gráfica. Por ejemplo, yo tengo la palabra campo. Campo, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la palabra po y la o. En la O, en la PO, yo digo campo. No, me dice la A. La o. ¿Mm? ¿Dónde? En Palabra cam. Camp, en campero no lleva tilde, ¿ya? Ahora, pero si yo digo jabón, ¿dónde tiene mayor fuerza de voz? En la on. En la on. La bon. En bon, pero esta sí lleva En la bon, tilde. La mayoría de los acentos, exacto, pero esta sí tiene la marca gráfica. La mayoría de los ortográficos van a ser aquellas palabras que cumplan con la regla de... Vamos a ir observando. ¿Ya? Entonces, tenemos 4 reglas de cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas? Cuando hablamos de las palabras agudas, son aquellos que van a tener el acento prosódico en la última sílaba, pero se lee de derecha a izquierda. Mejor dicho, del final. No se lee desde el inicio de la palabra, sino del final. El final sería la última sílaba, ¿ya? Y solamente se van a tildar aquellas que van a llevar tilde, van a ser las que van a terminar en vocal o en N o en S. Solamente aquellas palabras. Pero ¿qué es lo que tengo que yo primero identificar? ¿Dónde está su acento prosódico? ¿Dónde tiene su sílaba? Si su sílaba tónica está en la última o quizás termina en N, termina en S, yo automáticamente lo tildo. Ahí considero que es una palabra. Chicos,
Miss, dejó de compartir. ¿No estoy compartiendo, chicos? No, profesora, sigue en el mismo. Sí, Miss. Sí, se quedó Ya una sí, sola cosa. justo he retrocedido para que ustedes me digan, ¿no? Jabón, ¿qué es lo que pasa con la palabra jabón? ¿Por qué yo lo he tildado? Esa era la pregunta. Porque lleva la mayor fuerza en la última En la sílaba. última sílaba. ¿Y qué más? Lleva acento, profesora. Jabón. ¿Mm? Lleva acento. Ya, pero ¿por qué lo he tildado? Ya, sé que tiene su sílaba tónica en la última sílaba, que es la bon. Pero ¿por qué yo le he tildado? ¿Qué pasa si yo le quito la tilde? No llevaría la fuerza de voz. No. ¿Por qué yo lo he tildado? Les acabo de compartir la primera regla. ¿Por qué yo estoy tildando jabón? Miss, es que casi no se entiende porque está pésame el internet. No sé si depende de usted o no sé, Miss. A ver, yo les acabo de explicar la primera regla, ¿cierto? Les he dicho que tenemos reglas de tildación. ¿Qué quiere decir estas reglas? Que me va a indicar cuándo yo tildo o no una palabra y por qué. Ahora, la primera regla es las agudas, en las cuales he mencionado que se tildan, o mejor dicho, se les considera palabras agudas aquellas que tienen su sílaba tónica en la última sílaba y yo tildo solamente aquellas. Uno, que tengan la sílaba tónica en la última sílaba y otro, si terminan en N, S o vocal, yo las tildo. Por eso les estoy preguntando, con la palabra jabón, ¿por qué yo la he tildado? Miss, porque termina en N. Exacto, porque termina en N y porque su sílaba tónica está en la última sílaba. Por eso yo he tildado. Yo no voy a tildar por tildar las palabras. ¿Ya? Ahora, esa es la primera regla. ¿Ya? Esa es la primera regla con las palabras agudas. Las palabras graves son aquellas que van a tener su sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Ya? En la última sílaba. Mejor dicho, en la penúltima sílaba. De la última, la que le continúa detrás de ella. Esa es la penúltima sílaba. Y van a llevar tildes solamente aquellas que terminan en cualquier consonante, pero que sea distinta a NS o vocal. Si mi palabra termina tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, pero termina en N, en S o en vocal, esa palabra yo no la tildo. Es una grave sin tilde. Pero si tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en una consonante muy distinta a NS o vocal, yo automáticamente la tildo. Y eso es lo que sucede con la palabra campo. Campo, ¿dónde me dijeron que llevaba la mayor fuerza de voz? La can. ¿Mm? En la cam. Ahora, entonces, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda o grave? Grave. Es una palabra grave. ¿Pero por qué yo no la tildo? En la can, Miss. No, ¿por qué yo no la tildo? ¿O campo sí lleva tilde?
¿Mm? ¿Por qué yo no tildo la palabra campo? Porque no termina en S y en N. No. Campo tiene ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. ¿Cierto? En la penúltima sílaba. Ahora, ¿qué es la campo? Porque la po es última sílaba. La que le continúa es la penúltima sílaba. Ahora, ¿por qué yo no tildo esa palabra? ¿En qué está terminando? ¿En qué tipo de palabra o de letra está terminando? Campo. ¿Vocal o consonante? Consonante. Consonante, chicas. Campo. En vocal. Vocal O. Está terminando en vocal. Entonces, ¿qué me dice mi regla de las palabras graves? Cuando nada más yo tildo, campo tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Yo ya sé que es una palabra grave, pero yo no coloco la tilde. ¿Por qué? Porque está terminando en una vocal. ¿Y qué me dice en regla? Que si termina en una vocal o en una consonante, que sea la N o un S, yo no la tildo. Solamente puedo tildar aquellas que terminen en una consonante distinta a la NS. Por ejemplo, RIMAC. RIMAC tiene 2 sílabas. MAC, última sílaba, RI, penúltima sílaba. Pero termina en la consonante C, ¿cierto? Es una consonante distinta a la NS. Entonces, sí, la tildo. Es una grave, sí, con tilde. Así como vamos a tener agudas con tilde y agudas sin tilde, vamos a tener graves con tilde y graves sin tilde. Y lo mismo, y hasta ahí se basan las reglas. Esdrújulas y sobreesdrújulas, todos se tildan sin excepción. ¿Cuál es la diferencia nada más y qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Debo de tener en cuenta dónde tiene su mayor fuerza de voz. Si su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, yo digo que esa palabra es esdrújula. ¿Ya? Y si tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima o también llamado ante de la antepenúltima, esa también es sobre esdrújula y la tildo. Solamente tengo que indicar correctamente dónde tiene su sílaba tónica. Y en las 4, ¿ah? En las 4 yo lo que primero debo de identificar correctamente es su sílaba tónica, ¿ya? Y acá yo tengo un pequeño gráfico en la cual nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque este gráfico nos ayuda a poder interpretar y ver la posición de la sílaba. ¿Cómo yo voy a recordar la tildación o las reglas de tildación general con esta pequeña práctica que se le conoce con el SEGA. Con el SEGA. Con el SEGA. ¿Por qué? Aguda, grave, esdrújula y la sobreesdrújula. Las agudas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Las graves en la ante-P, o mejor dicho, en la P última. La esdrújula en la ante-P última. Y la sobreesdrújula en la tras ante-P última. Que son aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Por ejemplo, ¿cómo me ayuda este pequeño gráfico en el que yo voy a agarrar y voy a silabiar? Por ejemplo, tengo la palabra cuaderno. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres.
Tiene 3. Entonces, desde las esdrújulas. Qua. Der, no. Der. No. Der. No. No. Ya ubiqué en mi gráfico. Ahora, ¿qué hago? Identifico dónde tiene la mayor fuerza de voz. ¿En cuál de las sílabas tendrá la mayor fuerza de voz? Der. La. A ver, yo digo, ¿cuaderno? Cuaderno. ¿Esdrújula? En la der. ¿Dónde tiene la mayor? ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la En der. la pues, en la cuaderno. En la der, Miss. En la der. No. Lleva en la der. ¿En qué sección está? Graves. ¿En qué sección está? En las graves. Entonces yo digo que cuaderno, ¿qué tipo de palabra es? Es grave. ¿Pero tildo o no la tildo? No, solamente es una fuerza de voz. Es una palabra grave sin tilde. Y no la tildo, ¿por qué? Hay una razón por la cual yo no tildo. Chicas, ¿por qué yo no tildo cuaderno o lo coloco tilde? Es una palabra grave. ¿Mm? Chicas, María Jesús. María Jesús. María Jesús. Miss, María Jesús, ¿por qué yo no tildo la palabra cuaderno? porque solamente es una fuerza de voz nomás que lleva. No, no, esa no es la razón. ¿Por qué yo no estoy tildando? ¿Qué me dice la regla de las graves? ¿Qué me indica? ¿Por qué no termina en N y S? A ver. No se confunda. Solamente yo tildo una palabra grave cuando termina en una consonante distinta a, N, S o vocal. Me dice que es distinta, no que tiene que ser igual o que tiene que terminar. Si mi palabra termina en una consonante N, S o en vocal, yo no tildo. ¿Por qué? Porque lo único que estaría cumpliendo con la regla es que está teniendo su mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Solamente con esa regla cumple, no cumple con la demás. Ahora, cuaderno, ¿en qué termina? Termina en vocal. Y como termina en vocal, claro está que sí es una palabra grave por su sílaba tónica, pero no la tildo porque termina en vocal, porque iría contra la regla. La regla me dice, si termina en vocal, o en N, o en S, yo no la tildo. Mientras que las agudas, ahora, yo debería decir, profesora, porque termina en vocal. No. Si yo diría que cuaderno lleva la mayor fuerza de voz en la no, su sílaba tónica sería la última sílaba, yo diría que es una aguda, y esa aguda sí la tildo, porque la regla de las agudas me dice que tildo solamente aquellas que terminan en vocal, en N o en S. Solamente esas tres, si termina así, yo la tildo, si no, no. ¿Ahora sí me entendieron la diferencia? ¿Chicas? No, Miss, no le entendí. ¿O hay alguna duda? A ver, les vuelvo a repetir. La regla general de tildación se basa en 4, ¿cierto? Que cuando ustedes les hablan de las reglas, ustedes recuérdense nada más del SEGA. ¿Por qué del SEGA? Aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Son las 4
son las 4 reglas. Ahora, estas 4 reglas tienen sus reglas basadas en una norma que me indica cuándo yo tildar y cuándo no tildar una palabra. ¿Ya? Ahora, las palabras que tienen, que se les considera como agudas, son aquellas palabras que van a tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, yo para saber qué tipo de palabra es, lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Identificar dónde tiene la mayor fuerza de voz. Porque si yo identifico incorrectamente, puede ser que tilde mal. Por eso les decía, por ejemplo, yo digo que cuaderno tiene la mayor fuerza de voz en no, ya me quedo con esto. Entonces yo digo que está en la sección de las agudas, su sílaba tónica termina en la aguda. Entonces cuaderno para mí es una palabra aguda. Y termina en vocal. ¿Qué me dice mi regla? Que si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en N, en S o en vocal, yo tildo. Solamente en ese caso yo tildo. Entonces, cuaderno, para mí, yo diría que cuaderno sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque cumple con la norma, pues. Pero su sílaba tónica para mí tiene en la última sílaba y está terminando en vocal. Entonces, yo digo que esta es una aguda y que lleva tilde. ¿Qué cometí el error? Cometí el error de no identificar correctamente su sílaba tónica. ¿Ya? Lo de la segunda regla me indica cuándo debo tildar y cuándo no debo de tildar. ¿Ya? Ahora, las graves es lo contrario a las agudas. ¿Qué quiere decir? Que las graves son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Penúltima. Después de las agudas, penúltima. Y solamente tildo aquellas que terminen en una consonante, pero en una consonante que sea distinta a la N, S o vocal. Si mi palabra termina, o mejor dicho, si mi palabra tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, yo ya sé que es grave, ¿cierto? Por ejemplo, con cuaderno. Es grave mi palabra, pero yo no la tildo, ¿por qué? Porque mi palabra cuaderno está terminando en vocal. ¿Y qué me dice mi regla? Me dice mi regla que si termina en vocal, yo no tildo. Si terminas en otra consonante, ahí sí tildo, pero termina en vocal. Es una palabra grave sin tilde. ¿Ahora sí me entendieron la diferencia? Chicas, ¿me entendieron la diferencia? Sí, Miss. Ahora sí. Sí, Muy bien. A profesora. ver, para ver cuánto me han entendido, me van a silabear estas palabras. ¿Ya? Me las silabean y para ello yo les voy a dar solamente 3 minutos para luego desarrollarlo con mi persona y ver cuánto me han comprendido. Silabéenme cuaderno, masa, pícaro, teclado y cosecha. Luego yo voy a llamar aleatoriamente y me van a indicar dónde tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? A ver, a trabajar.
¿Ya está, chicos? ¿Terminaron? Sí, profesora. ¿Terminaron? ¿Sí? Ya. Muy bien. A ver, Lisette. Primera palabra, cuaderno. Cuaderno, ¿Cuántas sílabas? cuaderno. 3, ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Tiene 3 sílabas. Sí. Ya, a ver. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Der, En la der. ¿Qué der. tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, grave, Sílaba esdrújulo, tónica. sobresdrújulo. No, ¿qué tipo de palabra es? Ah, ya. Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Esdrújula. Esdrújula. ¿Esdrújula? ¿Cómo va a ser esdrújula? ¿Dónde está su mayor fuerza de voz? ¿En la última, penúltima o antepenúltima sílaba? En la última. Hija, si fuese en la última, me dirías que tiene su sílaba tónica en la no. ¿Tú me has dicho que es en la der o te confundiste? ¿Dónde tiene la mayor ¿Cómo dice, fuerza de voz profesora? para ti? La ¿Dónde der. tiene la mayor fuerza de voz? Ya, en la der. ¿Qué número de sílaba es? ¿Última, penúltima o antepenúltima? ¿Cómo se lee? Les dije, de derecha a izquierda. Der, ¿qué número de qué tipo de sílaba es, Lisette? Dígame, ¿Última, profesora. penúltima o penúltima? No sé, no le entiendo bien. Usen el Sega, chicas. Me parece que no me están. Si lo acabamos de hacer la palabra cuaderno, chicos, a ver, el resto. ¿Qué tipo de palabra es? A ver, ¿quién estuvo atento? Grave. Es una grave. Tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Cierto? Les dije, ubiquen en el Sega. Si ustedes ubicaran en el Sega, sería así. ¿Cierto? Los 4 circulitos, pero como acá hay solamente 3 sílabas, 3. Aguda, grave, que es la G, y esdrújula. ¿Qué les dije? Las agudas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Las graves en la penúltima sílaba. Y las esdrújulas en la antepenúltima. Ahora, der me dice que, Lisette me dice que es der, ya. ¿Qué posición de sílaba tiene? En la penúltima sílaba. ¿En qué sección está? En la G, por ende es una grave, pero es una grave sin tilde, ¿por qué? Porque termina en vocal, ¿cierto? A ver, siguiente palabra. Masa, Lisette. Lisette. Sí, profe, dígame. Masa, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2. Masa. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz o cuál es su sílaba tónica? En sa. Masa, digo. Masa. Sa. ¿Dónde tienen la ma o la sa? La sa. Por eso, yo digo masa o yo digo masa. En la ma. Masa. En la ma. En la ma. En la ma. ¿Y qué posición de sílaba tiene? Esdrújula. Última, penúltima. No, última, penúltima. Acá hay 2 sílabas nada más. Si hay 2 sílabas, no aparece ninguna esdrújula, ninguna sobresdrújula.
La esdrújula y la Última, sobresdrújula es a partir de... ¿Cuál tiene? Última, penúltima, antepenúltima. Hija, solamente hay 2 sílabas. La penúltima. Penúltima. Última. Entonces, en la penúltima, ¿qué tipo de palabra es? ¿Grave o aguda? Si tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Grave. Grave. ¿Ya ves? Ahora sí me entendieron. A ver, María Jesús, gracias, Lisette. María Jesús. Sí, Miss. María. A ver, María, contigo. Pícaro, ¿cuántas sílabas tiene? Tres. Pi, ca, ro, ¿cierto? ¿Dónde tiene la sílaba tónica? La esdrújula. No. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? ¿En qué sílaba? La pi. ¿En la pi, en la ca o en la ro? ¿Cuál? Pi. Pícaro. ¿En la? Pi. En la pi. ¿Qué posición de sílaba tiene? ¿Última, penúltima o antepenúltima? Antepenúltima. En la antepenúltima. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. ¿Ya? Siguiente palabra, teclado. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tres, Miss. 3. Acá todos participan, ¿ah? Teclado. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la clase. Teclado en la clase, ¿cierto? Y sería La una, Miss. sería una grave. Cosecha, ¿cuántas sílabas tiene? Tres. Cosecha, 3. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la C. En la C, cosecha. Y también es una grave. ¿Ya? Muy bien, chicas. Espero que me hayan podido comprender, ¿sí? Lo que les acabo de explicar, pero practíquenme, ¿sí? La siguiente clase igual les voy a dar algunas palabras más para que ustedes... El día de hoy espero sinceramente que logren revisar nuevamente y practicar con las palabras haciendo uso del SEA. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, Miss.